Paz de Cristo, hermanos. Una vez más, hermanos, pues vamos a la meditación de la palabra, lo que creo y estoy seguro en el Señor que quiere transmitirles nuestro Dios en esta tarde. Bueno, con el texto que comenzamos, hermanos, tenemos en Job capítulo 5, versículo 19, lo vuelvo a leer, dice la palabra: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Bueno, hermanos, miren, la vida, todo ser humano, vamos a sufrir tribulaciones, aunque no querramos. Bueno, nadie quisiera tener tribulaciones, pero es parte de la vida. Muchos, cuando vienen a los pies de Cristo, piensan que la vida les va a cambiar, no van a tener más preocupaciones, tribulaciones van a acabar. Pero sin embargo, hermanos, pues la Biblia nos enseña que las tribulaciones en el ser humano, en todos los cristianos, en todos los creyentes, tienen que suceder. Así como en el malo, como en el bueno, las tribulaciones tienen un propósito, en el cual vamos a mirar uno de los propósitos para lo que son las tribulaciones. Cuando fuimos creados, hermanos, el ser humano tomó una decisión equivocada, tomó decisiones de desobedecer a Dios, no se sujetó a los mandamientos de Dios y empezaron las tribulaciones. Y Dios emitió ciertos juicios que empieza a decir Dios que con el sudor de nuestra frente nos alimentaremos. Bueno, muchas de las causas, hermanos, por las cuales el ser humano sufre tribulación. Todo viene desde aquellos tiempos. Ahora el ser humano nace, hermanos, y en el corazón existe una tribulación por el miedo y el temor que se obtuvo cuando nuestros primeros creadores, nuestros primeros, a los que Dios formó primero, que es Adán y Eva, pecaron contra Dios. Lo importante en esto, hermanos, es ¿por qué son las tribulaciones? ¿Cuál es el bien de cada tribulación? Porque las tribulaciones, dice la palabra, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, versículo 3. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice la palabra, hermanos, que la tribulación produce paciencia. Entonces, si nosotros miramos, hermanos, que las tribulaciones son necesarias para que produzcan paciencia en nuestro ser, entonces muchos de nosotros tenemos que ser atribulados mucho más veces hasta que aprendamos a ser pacientes. ¿A tener qué? Paciencia. Si yo por mi propia voluntad no quiero tener paciencia ante las tribulaciones, ante la sociedad, en las filas, en lo que me emprendo en la vida, hermanos, entonces va a ser necesario que de alguna manera yo entre en tribulación, para que esa tribulación, hermanos, que salga de mí, va a producir paciencia. Pero esa paciencia no nace en todos, sino solamente en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja de forma independiente entre el que no es cristiano, que no tiene a Cristo ni al Espíritu Santo, como el que tiene el Espíritu Santo. El ser humano que tiene el Espíritu Santo, la tribulación va a producir ¿qué? Paciencia. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, hermanos, hablando de la gente que no tiene a Cristo, la tribulación le va a tener angustia, dolor, tristeza, llanto, desesperación. ¿Por qué? Porque no tienen a alguien en quien confiar. Porque no tienen a alguien en quien descargar sus cargas, en quien poner toda su fe en un creador, hermanos, que está seguro de esa persona que está con él, que le va a ayudar. Entonces la tribulación, hermanos, dice la palabra, aparece al parecer por un momento, dice, es causa de tristeza, pero después dice la palabra, es causa de gozo para aquellos a los que el cual Dios preparó la tribulación. Ahora decimos, bueno, pero ¿por qué la tribulación? Si nosotros miramos, hermanos, que la tribulación en nuestra vida es necesaria, el Señor dice que por 6 tribulaciones, el versículo que leímos dice, nos librará el Señor. Una tribulación, hermanos, puede basarse de diferentes formas. Puede ser
una desilusión emocional, puede ser falta de dinero, una enfermedad grave, cualquier cosa que lleve a tribulación, a desesperación, a angustia en la persona. Pero en todas ellas, hermanos, la tribulación que más llama la atención es la que nos hace perder la fe y la confianza en Dios. Dice la palabra, hermanos, la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos cristianos impacientes hay, hermanos? Y después de una tribulación viene otra, después de otra, y después otra. ¿Por qué? Porque, hermanos, es necesario que aprendan a ser, ¿qué? Pacientes. Dice la palabra, porque a través de ser pacientes recibiremos las promesas. Si yo no tengo paciencia, no voy a recibir las promesas. ¿Por qué? Porque las promesas se obtienen, dice, con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Entonces, si yo quiero salvar mi alma, tengo que entender que las tribulaciones que vengan sobre mi vida son por un propósito de que tenga paciencia, para que entonces esa paciencia me haga obtener los beneficios que tengo de Dios en la cruz, hermanos, para poder entrar al cielo. De otra manera, si no hay tribulaciones en mi vida, pues me la paso bien cachetón todo el día, hermano. No me preocupa cambiar, no me preocupa ser mejor, no me preocupa dejar los malos hábitos, las malas palabras. No me preocupa, ¿por qué? Porque no me está yendo, no la estoy pasando mal. Y si no la estoy pasando mal, ¿para qué cambio mi carácter? ¿Para qué cambio mi conducta? Si todo me siento bien de todo. Entonces es cuando uno dice, bueno, pues ¿para qué dejo las cosas? Pero el Señor, hermanos, Él prometió perfeccionarnos hasta el día de su venida. Y para perfeccionarnos, entra en vigor la tribulación. Por eso, hermanos, si nosotros vemos allí mismo donde comenzamos, Job capítulo 6, versículo 17. Job 5:17, dice la palabra: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué dice? No menospreciemos la corrección del Todopoderoso, porque Dios a quien ama, castiga. ¿Y recibe a quién, hermanos? Aquel que es su hijo. Entonces, hermanos, si Dios en su gran amor sabe que yo me estoy saliendo un poquito del camino, o que no he crecido espiritualmente, o que mi paciencia no es la necesaria para obtener las promesas, entonces el Señor dice, Dios castiga, hermanos, dice la palabra, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. O sea, es bueno que recibamos un castigo por algo, por un hábito, por algo que no queremos dejar, ni algo que no queremos cambiar. Entonces, es necesario, dice la palabra, bienaventurado, o sea, es bueno que nos pasen las cosas para despertar del pecado que estamos viviendo. Es bueno que pasen las circunstancias que nos meten en tribulación para despertar del pecado que estoy viviendo y poder voltear los ojos a Dios. Entonces, bienaventurado a quien Dios castiga. O sea, es bueno que Dios nos castigue cuando sabe Dios que mi pecado me va a llevar al infierno y me va a apartar de la fe. ¿Estamos entendiendo? Bienaventurado, dice la palabra. Dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Cuando Dios nos empieza a castigar, ¿qué está haciendo? Nos está corrigiendo. Nos está corrigiendo, porque dice, hey, Eduardo, te tengo que corregir, Eduardo, porque mira, Eduardo, como que ya no eres el mismo. Eduardo, tú hablas mucho de esto y no lo haces. Eduardo, mira, tú prometiste y no cumpliste. Te tengo que corregir, Eduardo. Tienes que hacer las cosas como las hablas, como las prometiste, porque están en mi palabra. Entonces, Dios empieza a corregirnos después de un tiempo que se da cuenta Dios que mi hábito no lo quiero dejar. Entonces, de alguna manera, Dios me pone en tribulación, me pone a pensar, a meditar las cosas que me están deteniendo de entrar al cielo, las cosas que me están deteniendo de obtener las promesas y beneficios de nuestro Dios que fueron compradas en la cruz para mí. Entonces, no las recibo, ¿por qué? Porque mi forma de vivir no es tan recta, no es digna como un hijo de Dios. Entonces es necesario, para que yo pueda obtener las promesas y entrar al cielo, Dios me tiene que meter en tribulación
para que entonces yo recapacite y reaccione, porque como Dios me ama y soy bienaventurado porque Dios nos castiga. Dice, tómalo como bienaventurado, tómalo como bueno que nos pasen cosas, tómalo como un beneficio de parte de Dios, que nos esté pasando algo, que nos preocupe, que nos desespere, porque de esa manera vamos a entender que Dios nos ama. Dice la palabra que Dios ama a sus hijos y los castiga. Pero al bastardo no lo castiga. ¿Se puede imaginar? Que uno esté haciendo el mal, no hacemos lo que Dios nos pide, no cumplimos con el Señor por mucho tiempo. Entonces, si no recibimos azote, pues es preocupante, hermano, porque entonces puedo ser un bastardo a los ojos de Dios y no su hijo. ¿No estamos aquí? ¿Sí estamos aquí? Entonces, hermano, dice la palabra: no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. O sea, las cosas malas que pueden pasar en nuestra vida, Él permite que pasen a nuestra vida, pero de igual manera Él mismo las va a sanar. Solo es necesario que entendamos el propósito y el tratamiento que nos está poniendo el Señor para poder cambiar algo de nuestra vida. Él es el que hace la llaga y Él también la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, cuando es necesario que los hijos de Dios tengamos que ser azotados, ¿quién nos va a azotar? Dios. Él va a hacer la llaga, pero mismo también la va a vendar. Y para vendarla, Él se encarga, hermano, de darnos ese beneficio de que la llaga. ¿Qué pasa cuando sale una llaga en alguna parte del cuerpo? Una herida. Duele, arde, es incómoda, posiblemente de vergüenza. Todas estas cosas, hermanos, dice el Señor, ok, todo esto que sucede con la llaga que te hice, la voy a vendar para que no te arda, para que te duela poquito nomás, para que no te dé vergüenza, para que entiendas que no tienes que volver a vivir de esa manera. Entonces Dios empieza a tratar con nosotros, sus hijos, y empieza a darnos ciertos tipos de azotes para entender que no estamos haciendo lo correcto como sus hijos, así como un padre a su hijo. Un padre ve a su niño, ve a su hijo que está haciendo mal y ven para acá, unos cintarazos. Y si no entiende, le pone otros. Y si no entiende, le pone otros y más fuertes. Poco a poco, el castigo se va agravando sobre ese niño. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque no queremos que se vaya por el mal camino, porque no queremos que tenga malas amistades, porque no queremos que termine mal. Entonces, papá y mamá le ponen una corrección. Y la corrección siempre es un poco más fuerte y más fuerte. Entonces, en Dios, hermanos, es algo semejante. Empezamos a entrar en tribulación. ¿Por qué? Porque esas tribulaciones llegan en su momento. Si usted mira, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 9, vamos a mirar, hermanos, dónde es donde tenía que traer, después de haber sido reconocer las tribulaciones que pasamos, a dónde tenemos que venir, dónde tenemos que entregarlas. 20, versículo 9. Note, lo tenemos, Segunda de Crónicas 20, capítulo 9, dice la palabra: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. ¿De dónde? Delante de esta casa. ¿Dónde? En la iglesia. O sea, cuando empecemos a mirar que viene el mal sobre nuestra vida, de diferentes formas de castigo o el mal como viene a nuestra vida, dice, nos presentaremos en esta casa. Note, Dios no le dijo, ahí donde te encuentras en tu casa, pide perdón a Dios. Dice, ok, pídele perdón, pero tienes que venir a presentarte a la casa de Dios para que Dios mire que realmente estás arrepentido y quieres cambiar tu vida y quieres ser diferente. Es por eso dice la palabra que si vinieres a nosotros ese tipo de castigo, ese tipo de mal, tenemos que venir ¿a dónde?
Amén. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. O sea, no solamente es que, pues ya voy a empezar a ir a la iglesia. No solamente decidir, ya voy a empezar a ir a la iglesia, sino decir, Dios, ahora voy a presentarme ante ti para poder ofrecerme, para poder pedirte perdón y para poner mis talentos, mis dones a tu servicio. Entonces es venir con una decisión en el corazón y en la mente de entregar lo que sabemos y podemos hacer para Dios. Después que vengan, ¿qué? Si vinieres sobre nosotros, contra nosotros, castigo, pestilencia, hambre, dice, entonces vendremos a esta casa y nos presentaremos delante de Dios. ¿Para qué nos presentamos? Primeramente para pedirle perdón. En segundo, para entregar nuestra vida una vez más completamente, poner a su servicio lo que somos, lo que tenemos, a tiempo y fuera de tiempo. Pero todo eso viene después que pasamos una tribulación, hermanos, de la cual entendemos que la única manera que Dios puede detener todo eso, porque Él es el que hace la llaga y Él la venda, Él hace la herida y Él la sana, es venir a la casa de Dios. Es venir a la casa de Dios y ponernos a cuentas con el Señor y ofrecer todos nuestros dones y talentos. Y esa tribulación, por muy difícil que sea, esa llaga, por muy dolorosa que sea, Dios la va a sanar. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, seguimos leyendo, hermanos. Dice entonces, delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿A qué vamos a ir? ¿A la iglesia? ¿Por causa de qué? ¿Qué nos orilló venir a la iglesia? Las tribulaciones. Y vamos a ofrecer toda nuestra vida, volvernos a entregar, empezar a hacer algo nuevo para Dios, algo que hemos prometido, no lo hemos cumplido. Vamos a empezar a hacerlo a causa de las tribulaciones y le vamos a pedir perdón a Dios para que Dios empiece a reformar una vez más nuestra vida, porque esa tribulación me formó a mí un hábito de venir a la iglesia a ponerme a cuentas. Entonces comprendemos, muchas veces la gente dice, cuando te va mal vienes a la iglesia. Es correcto. Sí, ahora sí que te sientes enfermo, ahora se vas a la iglesia, ¿verdad? No se burle porque es Dios el que está tratando con la persona. No se jacte de aquel que no ha venido a la iglesia y está pasando tribulación y angustia en su casa, en su lugar, y luego viene a la iglesia buscando de Dios. No se burle, denle gloria a Dios, porque es de parte de Dios cuando alguien regresa a la iglesia quebrantado, hermanos, arrepentido de no haberle servido. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Entonces, si miramos que entonces ¿qué? Clamaremos a ti. Y la seguridad que tenemos es, y tú nos oirás. ¿Pero dónde? En su casa. Dice, tú nos oirás y que también, y nos salvarás. Entonces, el Hijo de Dios está seguro que cuando se pone a cuentas, viene a la iglesia y clama misericordia a Dios, Dios lo va a salvar, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a liberar. ¿Por qué? Porque está contristado el corazón y quebrantado, arrepentido por las tribulaciones que estaba viviendo, por su pecado que vivía. Dios tuvo que entrar en acción y ponernos un correctivo que nos haga que sentirnos tan mal, hermanos, porque llegó a nuestra vida tribulación, hambre, pestilencia, las formas que hayan llegado, hermanos. A lo que llama pestilencia, ¿qué podemos decirlo? Una enfermedad. Las enfermedades virales que existen, hermanos, como el COVID, la influenza, todas esas enfermedades que fueron pasando, los sarampiones y todo eso que han llegado, hermanos. Dice la palabra, cuando llegue esto a nuestra vida tenemos que preocuparnos porque Dios está tratando. Dice la palabra, esa enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. O sea, Dios con una enfermedad que pega en la vida de un creyente no es para matarlo, sino para hacerlo reflexionar del mal camino. Pero ese cristiano tiene que volver a los pies de Cristo, tiene que volver a entregarse una vez más, venir a la casa de Dios con un sentimiento en el corazón de volver a servir. De pedir perdón y volver a ¿qué?
a servir con todo el alma, en todo el corazón, hermano, clamar misericordia al Señor. ¿Dónde? En su santo templo, no en cualquier lugar, hermanos. El pastor puede ir a la casa o alguien puede llegar a su casa y decir, hermano, mire, yo voy a orar por usted. No es suficiente, porque el ser humano, el creyente, tiene que estar dispuesto a doblegar su orgullo después de tanta tribulación y venir a la casa de Dios a pedir perdón al Señor. Y si quiere que Dios le ayude y lo salve y lo libere, tiene que clamar con todo el corazón y entregar su corazón una vez más al Señor para que lo libre de todas las aflicciones y tribulaciones. Nos damos cuenta, hermanos, que las tribulaciones, como dice el apóstol Pablo, no son causa de gozo, sino de tristeza. Pero es bueno para los que son ejercitados en eso, porque es un ejercicio en el cual la tribulación nos va madurando. Dice, después de 6 tribulaciones, en 6 tribulaciones Dios te va a salvar, pero en la 7ª no te tocará el mal. O sea, viene la 7ª tribulación y dice, y no vas a tenerle temor a nada. Ven, cuando ya ve cómo la gente está llena de miedo, desesperados por todo lo que está pasando y tiene miedo de venir a la congregación, ya está lleno de temor. Entonces dice, ok, estás en el proceso de que son 6 tribulaciones en las cuales te voy a librar, pero en la 7ª no vas a tener temor a nada. Cuando venga la 7ª tribulación, no vas a tener temor de ninguna enfermedad, ni nada, no vas a tener temor de lo que llegue sobre tu vida. ¿Por qué? Porque estás confiado en el Señor. Dice la palabra, hermanos, una vez más en Job. Tenemos el libro de Job 5. Job, una vez más, vamos a mirar. Job 5:19, hermanos. Vamos a encontrarlo aquí yo para poderlo leer. Amén, ya que estamos. Amén, dice la palabra. Y en la 7ª, 19, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás a las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. ¿Se puede imaginar el proceso para poder tener una paz al corazón en medio de la tribulación? Que después no tengamos temor de lo que pueda pasarnos. ¿Por qué? Porque estamos tan seguros y tan confiados que Dios está con nosotros y que tenemos una vida recta, digna a los ojos de Dios, que estamos sirviendo bajo nuestras fuerzas que tengamos, lo estamos honrando, lo estamos glorificando y no le tenemos temor a lo que pueda venir. Y es lo que muchos no pueden entender. No, hermanos, que usted, pues no tengo miedo. Si el Señor así lo quiere, va a suceder, y si no, alabado sea tu nombre. Entonces no tenemos mal, dice la palabra, y el mal no va a tocar tu morada. O sea, son promesas que tenemos, pero sin embargo todos vamos creciendo, todos vamos madurando. Yo voy creciendo juntamente con ustedes también. Yo también, Dios me mete en tribulación por algunas cosas que yo pueda hacer en mi carnalidad, en mi humanidad, y de igual manera yo soy tratado probando mi fe. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, a veces, cuando pasan estas cosas, se desmoralizan, hermanos. Si David, hermanos, una ocasión le dijo pues al Señor, ¿por qué estás tan lejos de mí y te escondes en mis tribulaciones? ¿Por qué? Llega el momento, hermanos, en que a veces le pedimos el perdón al Señor y la tribulación está en todo su apogeo. Y pensamos que no nos escuchó. Y pensamos que no sucedió nada. Porque vemos que las cosas persisten y siguen y siguen y siguen. Pero no es porque Dios no nos escuche. Es una reacción humana. Que como humanos queremos que las cosas pasen así de rápido. Que las cosas sucedan en cuanto yo les diga, ya, gracias por tu perdón. Amén. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. No, hermano, dice la palabra que no es así.
No es así. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere estar seguro si realmente solamente quiero mi libertad para volver a andar en el pecado, o quiero mi libertad y mi salud para adorarle con más fuerza y con libertad al Señor. Entonces Dios va a probar nuestra fe. Entonces cuando nosotros empezamos a sentir ese desánimo es porque realmente a veces perdemos la confianza y la fe en el Señor y le decimos como David le dijo una ocasión: ¿por qué estás tan lejos delante de mí? ¿Por qué estás tan lejos de delante de mí? Porque no te quería hacer una pregunta, hermanos. ¿Por qué? El libro de Salmos, capítulo 10. Léalo, hermanos, para que usted pueda darse cuenta que en ocasiones, cuando estamos viviendo en la tribulación, pues se caen los ánimos, se cae la esperanza. Salmos, capítulo 10, versículo 1, dice la palabra, hermano. No sé si lo tenga ahí. 10:1, dice la palabra: ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempo de la tribulación? ¿Qué pregunta le hace el Señor, hermano? David hace esa pregunta pues, al Señor. ¿Por qué? David se sentía como que Dios no lo escuchaba, hermanos. David empezó a desesperar como humano, porque David tenía que aprender también la paciencia. Como usted y yo tenemos que aprender a ser pacientes. Pero mismo David, hermanos, después, en el Salmo 46, él habla ya con un corazón completamente diferente. Aquí en el Salmo 10, hermanos, está hablando con un corazón temeroso, con un corazón con duda. Dios, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas? Porque posiblemente David no entendía el propósito que estaba teniendo Dios para con él, preparando su corazón en la tribulación. Pero en el capítulo 46, en el Salmo 46, él habla de forma diferente. 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Note todas las cosas que David ahora sentía, la seguridad, porque había sido reformado ya por Dios. Y el río, sus corrientes, alegran la ciudad de Dios, el santuario y las moradas del Altísimo. Dios es temido de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Note la expresión que ahora David daba, hermanos. Al principio dudaba en medio de la tribulación, sentía que Dios estaba lejos, pero cuando ya entendió, cuando ya maduró, cuando ya fue probada su fe, entonces él estaba seguro que Dios era su amparo y su fortaleza, porque en ningún momento Dios había abandonado a David, como en ningún momento Dios lo abandona a usted, en ningún momento Dios me abandona a mí. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió, dice: yo soy tu ayudador, todos los días estaré contigo. O sea, no existe día en el cual Dios esté con nosotros, ayudándonos, cuidándonos, protegiéndonos, pero llegará el momento que si yo empiezo no a hacer la voluntad de Dios completamente, después que Dios nos deje pasar un tiempo que entendamos, porque a veces pecamos por una inercia, de repente pasó, hice el mal, pequé, pero Dios santo, perdóname, y volvemos otra vez a servir. Pero a veces nos entregamos a ciertos hábitos de pecado que no son buenos, ciertos hábitos que sabemos que no son correctos. Entonces dice el Señor: bueno, creo que ya te estás enredando en ese mal hábito que tienes, tengo que hacer algo, te tengo que castigar. Tú piensas que no me doy cuenta, te tengo que castigar, y entonces empieza la tribulación. Empieza el dolor, la tristeza, y Dios empieza a hacer la llaga en nuestra vida. Y empieza, ¿qué? Está la llaga, hermanos, y para darme cuenta dónde está la llaga, hermanos. Para darme cuenta yo dónde tengo la llaga. Para cambiar y procurar atender esa llaga, hermanos. Y decirle a Dios: Dios, tú la hiciste, pues ya me di cuenta en qué parte está mi mal. A veces, cuando me pasaban muchas cosas malas que todavía me pasan,
Cuando es en la garganta, Dios, que estoy hablando mal. Cuando me golpea una mano, Señor, ¿qué no he hecho con la mano? No he adorado, no he buscado en la Biblia, no lo he usado para el bien. ¿Qué malos ademanes he hecho con la mano, Señor? ¿Para qué la estoy usando? Empiezo a ver por qué me pasó lo malo en la mano, por qué en el pie, por qué, Señor. Y empiezo a meditar. ¿Dónde fue el mal? ¿En qué estuvo el mal? Ahora, hermanos, me doy cuenta que el mal puede estar en cualquier parte, comenzando de la mente, hermanos, y el corazón. Y es cuando uno viene y le pide perdón al Señor, le suplica, se entrega una vez más, y Dios entonces lo perdona, le da vida, le da salud, le da libertad, para volver una vez más, hermanos, a seguirle, pero con nuestra fe más fuerte. ¿Con nuestra fe qué? Fuerte. Entonces, hermanos, dice la palabra que usted como hijo de Dios siempre va a ser librado de la tribulación. Dice el libro de Proverbios, hermanos, Proverbios 11:8, el justo es librado de la tribulación. Proverbios 11:8, note lo que dice, hermano, la palabra, 11:8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Santo Dios, o sea, no se burle del que le está pasando algo mal. No se burle del que está siendo castigado. No se burle, ¿por qué? Porque usted le va a pasar, usted va a entrar en ese mal del cual usted se está burlando de alguien. Porque no sé si se da cuenta que existe gente que bueno, ha de andar pecando el hermano. Qué bueno, Señor, qué bueno que estás castigando. Yo creo que está pecando, por eso le está pasando esto. Y empezamos a burlarlo. Y dice la palabra, con que sí, el justo, esa persona, como hijo de Dios, si se arrepiente, le voy a liberar. Pero este mal que tiene, le va a entrar al otro. Qué tremendo, ¿verdad? Y le digo por experiencia, porque en varias ocasiones en que yo, en aquellos años, me burlé de alguien, qué bueno que estás disfrutando, qué bueno que está pasando esto, Señor, a ver si así entiende. Y salía de la tribulación y entraba yo en la tribulación. Y entendía que la palabra es verdad. Entendí que todo esto que está escrito es real. Entonces, ahora sí, por eso que les digo, hermano, nunca se burle de aquel que está en tribulación. Antes bien, ayúdenlo, acérquese, hable del amor del Señor, abre los ojos del entendimiento diciendo que se arrepienta, que cambie. No se burle, porque entonces puede entrar, Dios puede hacerlo pasar como impío, como malo, y entrar en la tribulación que tiene el otro. ¿Se puede imaginar? ¿Qué tribulación estará pasando el hermano y yo burlarme de él? Entonces eso va a brincar sobre mi vida. Como cumplimiento de la palabra que Dios dejó escrita. No porque el pastor te dijo, no, porque la Biblia lo dice y la Biblia se cumple. Después de esto, hermanos, el Señor, sabiendo que los discípulos iban caminando, predicando el Evangelio, el enemigo, el diablo, hermanos, empezaba a atacar a la iglesia en aquellos tiempos, como en estos tiempos empieza el diablo a atacar la iglesia, poniendo desánimo, poniendo dudas en el corazón de la gente. Y Pablo, sabiendo eso, dice la palabra que Pablo iba y les daba ánimos, que permanecieran en la fe, que no se desesperaran, que tuvieran paciencia. Si usted quiere leerlo, Hechos 14:22. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Amén. Aquí lo tenemos. Dice la palabra: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué es necesario? En medio de muchas tribulaciones. No es sencillo ser buen cristiano. No es sencillo permanecer en la iglesia. Entonces, ¿quiénes se apartan de la iglesia? Los que empiezan a sufrir tribulación y no entienden que la tribulación es necesaria. Porque dice, ¿por qué es necesario? Note la palabra que dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿cómo? A través
O sea, vamos a pasar una, después otra, después otra, después otra. ¿Para qué va a pasar todo esto? ¿Para empezar a qué? ¿Para qué tiene que, por qué es necesario que atravesemos esas tribulaciones? Para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos, para poder tener paciencia y que la fe sea probada como el oro. Porque en la tribulación yo determino qué está pasando en mi vida y por qué para hacer algo, hermanos. Entonces, yo digo, yo sé que mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador es el Señor. Voy a venir a la iglesia y le voy a pedir perdón, me voy a presentar ante Él y voy a empezar a cambiar mi vida, mis hábitos y empezar a servirlo una vez más. Entonces, se puede entender que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. ¿A través de cuántas tribulaciones? De muchas. ¿Cuántas? Muchas. Mientras más años tengamos, más tribulaciones. Mientras menos años tiene usted, pues ha pasado menos tribulaciones. Es por eso que vea usted a una persona mayor, dice, no, pues esta ya sufrió un montón. Si está en Cristo, ha madurado. Si no está en Cristo, está bien amargado. No sé si vemos esa diferencia. Vemos cuántas personas mayores amargadas, hermanos, por todas las tribulaciones que han pasado, porque no tienen a Cristo. Pero ¿cuántos cristianos usted conoce mayores llenos de fe? ¿Y pasaron tribulaciones? Sí. Pero esas tribulaciones, el Espíritu Santo los llevó a crecer, a madurar, a perfeccionarse, a tener paciencia. ¿Para qué? Para obtener las promesas que fueron compradas en la cruz por medio de Cristo, hermanos. Entonces, a través de todas esas tribulaciones es necesario para poder agarrar las promesas que nos dio, abrazarlas y entrar al cielo. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Amén. Entonces tenga en su mente que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar ¿a qué? Al reino de Dios. ¿Y sabe qué es el reino de Dios? Comenzando aquí en la tierra. Dice, no es comida ni bebida, sino poder, amor en el Espíritu Santo. O sea, es una vida llena de Dios, una vida llena de emoción para Dios. Entonces es necesario que usted quiere llenarse del Espíritu Santo, entienda que bienaventurados somos cuando empezamos a pasar algún tipo de tribulación. Y si vemos que la tribulación no sale, entonces tenemos que entender que Dios está tratando más y quiere saber más, quiere que entendamos algo que no queremos entender. Llega el Señor, nos habla por sueño, nos habla por un niño, nos habla por la esposa, por el esposo, empieza a hablarnos de nuestro pecado, lo que estamos viviendo, pero no queremos entender. Dice, ¿no quieres entender? No va a salir ese mal todavía, hasta que entiendas qué tienes que cambiar, qué me has prometido y no lo has cumplido, para que entonces esa tribulación te lleve y te traiga a la casa de Dios. Y te rindas a mí una vez más, buscando mi presencia, entregando tu vida, tus dones, tus talentos, tu energía, las pocas fuerzas o muchas que tengas, las vas a entregar después que estés pasando una tribulación. Y vas a salir con una energía diferente, una paz al corazón diferente, una paciencia en la cual Dios te va a empezar a perfeccionar en cada tribulación. Después de muchas tribulaciones, aprendemos a tener paciencia. No sé, usted si se da cuenta que después que le gritan muchas veces, ya le gritó, ya ni le duele ni le lastima que le griten y le ofendan, porque sabe que esa persona así es. Y ya no le daña su corazón. ¿Por qué? Porque ya fue varias ocasiones y conoció que esa persona no quiere cambiar su forma de ser. Y usted ya ni le toma en cuenta, ya no le lastima, usted ya tomó una resistencia dentro de usted porque sabe que así es. Entonces nosotros, hermanos, cuando vemos que el diablo nos ataca, sabemos que el diablo tiene el poder que nosotros le permitamos. El diablo va a operar hasta donde el Señor les diga, hasta ahí te detienes, Satanás. No lo vas a tocar más, no vas a operar más en su vida. Y el diablo, hermanos, está sujeto, dice la palabra, al mismo Señor Jesús. Pero si nosotros le suplicamos a Dios misericordia, entonces dice la palabra que Él sanará, ¿qué?
nuestra herida, vendará nuestra llaga. Y entonces se acercará Jesús y pues dirá al diablo: quítate delante de él, Satanás, porque no tienes parte ni suerte en ese cuerpo. Pero mientras sigamos en rebelión, le damos potestad al enemigo, hermanos. Le damos potestad al diablo para que pueda hacer de nuestro cuerpo hasta donde Dios permita, hermanos. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Pero Dios va con nosotros, hermanos, siempre. Dios está allí, tan cerca de nosotros. Y si entendemos, hermanos, la grandeza que tenemos al ser hijos de Dios, la gran oportunidad que tenemos de ser libres, ser sanos, ese privilegio, hermanos, que mucha gente no tiene. Cuando usted entienda que a través de muchas tribulaciones, su pensamiento va a ser: Señor, ¿por qué me está sucediendo? ¿Por qué? ¿En qué área estoy fallándote, Señor? Voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, sirvo. Entonces, ¿en qué te estoy fallando, Señor? Y nos hacemos tantas preguntas. Y el Espíritu Santo empieza a revelarnos. Nos empieza a hacer sentir por qué razón estamos pasando esa tribulación. ¿Cuál es el motivo por el cual permanezco así? Y cuando Dios me haga entender las cosas, inmediatamente, hermanos, el centro, el punto principal es humillarme ante el Señor una vez más. Dice la palabra, hermanos: humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere el tiempo. No es cuando queremos, es cuando Él haya tomado, Él haya trabajado, perfeccionado, limpiado nuestra mente y nuestro corazón, hermanos. Las cosas van a suceder cuando el Señor haya experimentado en mi corazón, cuando Él haya visto mi arrepentimiento genuino, cuando Él haya mirado realmente que me duele haber pecado contra Él. Entonces Él me va a exaltar, entonces Él me va a levantar, Él me va a sacar de mis tribulaciones, va a ser mi pronto auxilio en mis tribulaciones, va a ser mi fortaleza en los momentos difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Nunca, jamás. Alguien que voltea sus ojos a Dios arrepentido, dolido de haberlo ofendido, tiene que estar seguro, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que Dios le librará, Dios le perdonará en el momento cuando venga a la casa de Dios. Es por eso que, hermanos, en ocasiones, después de haber pecado contra el Señor y venimos a la casa de Dios arrepentidos, entramos por las puertas y tiembla la gente, hermanos. Tiembla. Le da miedo entrar a la iglesia, porque sabe el diablo que se le termina el tiempo en esa persona. Tiembla, suda las manos. Está allí, hermanos, y pasa en el altar, se queda pegado en el asiento, hermano, lleno de miedo, porque sabe el diablo que si esa persona pasa al altar y se humilla ante el Señor, el poder del diablo se acabó de sobre esa persona. Y empieza Dios a glorificarse en ese cuerpo, en esa mente, en ese corazón. No es digno Dios que le demos la gloria y la honra, hermanos, todos los días, porque siempre está allí para nosotros, porque siempre está allí cuando lo necesitamos. Donde quiera que estemos, está allí, hermanos. En el trabajo, en la casa, en la escuela, en la calle, Dios está allí. Pero el punto primordial de la culminación a la libertad es en su casa, en la iglesia. Así que, hermanos, voy a pedirle que se ponga sobre sus pies y determine usted si Dios es digno de suprema alabanza, hermanos. Si usted siente que en algún día, en algún momento está en tribulaciones, pase al altar y dígale: Dios, fortaléceme, Señor.
Porque en ocasiones siento que soy fuerte, pero me doy cuenta que no soy fuerte. Porque pienso que sí puedo, pero no puedo, Señor. Necesito que me ayudes. Necesito que me auxilies, Señor. Porque sin ti, Dios, no puedo, Señor. No puedo. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde.